Bien, en esta mañana quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que Dios bendiga su palabra. El título de esta meditación de la palabra del Señor es: venid, estemos a cuenta. ¿Cómo estar a cuenta con Dios? Ya estamos próximo a terminar el año. La pregunta es: ¿cómo estamos acabando este año? Hoy en día, lo que más a mí me llama la atención es cómo los hombres en todo lugar se van alejando y separando más y más de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios por su gracia, con mucha paciencia y por su gran amor y misericordia, aún sigue llamando a la gente: venid, estemos a cuenta. Estimado hermano y amigo, el Señor te dice en este día: venid, estemos a cuenta. Esa palabra, venid, estemos a cuenta, es un término legal en justicia. En su original, esta palabra significa: vamos a razonar. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a poner las cosas en claro. Vamos a saldar. Vamos a concluir y liquidar para estar a cuentas. Es un llamado de atención a todos los hombres, a todos, sin acepción de personas, sobre un asunto o negocio para su esclarecimiento. Es examinar cualquier asunto, los pros y en contra, para poder tomar las medidas que sean necesarios. Sabes, estimado hermano y amigo, Dios siempre, por su gracia, da la iniciativa. Dios siempre va a buscar al pecador. El Señor, con tanto amor, dice: venid, estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios relacional. Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Pero ¿cómo reacciona el hombre? El hombre cada vez más y más se aleja de Dios, endurece su corazón, se aparta de los caminos del Señor. No quieren saber nada de Él. Dios, a través de la Biblia, estimados hermanos y amigos, siempre busca a los hombres para salvarlos, para perdonarlos, para darles nueva vida y para tener un compañerismo, una relación amistosa, una comunión íntima para siempre. Cuando Adán y Eva se escondieron después de haber pecado contra Dios, Dios los buscó. ¿Dónde estás tú?, le dijo Adán, ¿dónde estás tú? Y Dios hoy en día nos dice a todo el mundo: venid, estemos a cuenta.
Eso quiere decir que Dios hace su parte. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Estimado hermano y amigo, ¿quiere estar a cuenta con Dios? ¿Cómo estar a cuentas con Dios? Gracias al Señor tenemos su bendita palabra, las sagradas escrituras. En primer lugar, para estar a cuentas con Dios, primero, Dios nos manda a examinarnos a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestras maldades que hemos hecho delante de Dios. El profeta Isaías está viendo en una visión la condición moral, espiritual de Judá y de Jerusalén. Eran los días que reinaron los reyes Usías, Jotam, Ezequías, Acaz. Eran aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. El pueblo debería examinar su corazón. El pueblo debería examinar su camino, su estilo de vida, a la luz de la palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos, hoy en día ocurre lo mismo. Y es una gran enseñanza para todos nosotros. El salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Guíame en el camino eterno. Estimado hermano y amigo, ¿está usted dispuesto a examinar su vida, su corazón, sus caminos delante de Dios? Siempre que vamos al Señor con un corazón humillado y quebrantado, Dios nos acoge, Dios se compadece, Dios nos acepta, Dios nos perdona y Dios nos restaura. Mira cómo Dios le enseñó y mostró sus pecados al pueblo de Israel. Mira lo que dice el capítulo 1 del profeta Isaías, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí Dios está dirigiendo sus palabras a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo que Él salvó, que Él redimió de la esclavitud de Egipto. Mira, estimado hermano y amigo, hoy en día el Señor está hablando a su iglesia. El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia que Él salvó y redimió con la sangre de Jesucristo. Dios, como un Padre amoroso, no solamente los crió, sino también, dice, los engrandeció. Pero ¿cómo respondieron Judá e Israel? ¿Cómo respondieron? Rebelándose, rechazando a Dios, apartándose de Dios, alejándose de Dios para siempre. Dice la palabra del Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esa palabra, se rebelaron, significa que se separaron de la autoridad divina, de la autoridad justa.
Se apartaron. El primer pecado que ellos cometieron fue el pecado de la rebelión. Se rebelaron. Hoy en día me asombra ver aún en el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, muchos hermanos que se están rebelando contra el Dios vivo, contra el Dios verdadero. El versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí Dios está describiendo el problema del pueblo de Judá, de Israel. El pecado de no entender ni tener conocimiento de Dios. Dios les dice, el buey, el asno y cualquier animal conoce muy bien a sus dueños. Pero ni Judá ni Israel conocieron al Dios verdaderamente. Estimado hermano y amigo, pecado no solo es robar, mentir, adulterar, matar. Pecado es no entender ni conocer a Dios. Pecado es no conocer de manera real, experimental a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero. Lamentablemente hay muchos cristianos, como Felipe, pasan mucho tiempo en la iglesia, se han bautizado, pero que no conocen realmente quién es Jesús. En una ocasión Jesús le reprochó a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Felipe no conocía a Jesús a pesar de haber estado junto a él por varios años, caminando con él, viendo sus milagros, escuchando sus mensajes, sus prédicas. Y un día Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Es la triste condición de muchos llamados cristianos que dicen seguir a Jesús, que dicen que son evangélicos, que son cristianos, que asisten a tal o cual iglesia evangélica, pero que no conocen a Jesús, no lo conocen. Y eso es un pecado delante del Señor. El versículo 4 nos enseña otro pecado del pueblo de Judá y de Israel. Y hoy también de muchos cristianos. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Siendo creyentes, siendo pueblo escogido de Dios, ¿qué pasó? Abandonaron a Dios, se volvieron atrás. Cuando uno deja y abandona a Dios de su vida, puede llegar a cometer toda clase de pecados, toda clase de maldades y depravaciones. Realmente da mucha pena la situación de muchos llamados cristianos evangélicos que dan un mal testimonio. Se unen al mundo fácilmente, hacen las cosas del mundo, que no quieren dejar al mundo.
Hoy en día se ve esa clase de cristianos. En vez de brillar con la luz de Cristo, en vez de ser luz y sal de la tierra, son los primeros en ser contaminados, en participar de pecados que el mundo hace. Sabes, estimado hermano y amigo, cuando un creyente cae en el pecado, le gusta el pecado, no quiere arrepentirse, no quiere volverse a Dios, se corrompe. Cada día más y más se corrompe. Y cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por lo cual dice la palabra del Señor, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice la palabra del Señor, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Querido hermano y amigo, todo pecado a los ojos del Señor, un pecado no arrepentido, un pecado no confesado, trae sus consecuencias. Judá e Israel deberían reconocer que el pecado está trayendo graves consecuencias a todos los pueblos de Judá y de Israel. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. La raíz de todos los problemas sociales, políticos, familiares, es por causa del pecado. Y como Adán, mucha gente echa la culpa a otros. Mira lo que dice el versículo 5 del profeta Isaías capítulo 1. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mira, estimado hermano y amigo, las consecuencias del pecado. Ellos fueron disciplinados y castigados, pero no se dieron cuenta. Ellos siguieron en sus pecados, en su rebeldía. Dice la palabra del Señor, el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mira, una de las primeras consecuencias del pecado es el sufrimiento de una enfermedad espiritual, una enfermedad física. Y aquí está hablándonos y enseñándonos claramente la palabra del Señor. Pero hay otra clase de disciplina en el versículo 7 y 8. Otra clase de castigo nos dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramadas de viña y como cabañas en melonar, como ciudad asolada. Mira lo que está pasando allá en las tierras de Judá y de Israel en el pasado. Por causa de su rebelión, por causa de su pecado, la tierra, las ciudades fueron destruidos y asolados por los extraños. Sus tierras se convirtieron en tierra deshabitada y desolada, sin morador. Oye, basta ver las noticias en la televisión, mira lo que está sucediendo alrededor del mundo. Siempre, cuando la gente ni se arrepiente de sus pecados, ni quiere dar cuenta a Dios, Dios siempre enviará sus juicios con tal de quebrantar corazones duros de la gente. Estimado hermano y amigo, son palabras duras, pero es verdad lo que dice la palabra. El salmista decía: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Siempre, siempre hay consecuencias terribles del pecado. La palabra del Señor, en segundo lugar, mira lo que nos enseña. Para estar a cuentas con Dios, todo lo que debemos hacer nosotros, o lo que hacemos nosotros, para ponernos a cuenta con Dios, nunca va a satisfacer la justicia de Dios. Los judíos habían sido contaminados por el pecado, personalmente y también como pueblo. Ellos están en esa condición y no dejaron de ir al templo, no dejaron de ofrecer sacrificios, actuaron religiosamente, se volvieron más religiosos. Mira, estimado hermano y amigo, hoy en día ocurre lo mismo en muchos llamados cristianos. Los judíos, estando en esa condición de castigo por causa de su pecado, ni se arrepentían, ni buscaban a Dios, pero seguían con su costumbre religiosa. Dice, mira la palabra del Señor lo que dice, capítulo 1, versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Era un llamado a los príncipes
y autoridades del pueblo de Israel. Eran los primeros que se rebelaron. Eran los primeros en apartarse de los caminos de Dios. Por eso Dios los llama la atención duramente a los príncipes, a las autoridades del pueblo. Versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Sabes, estimado hermano y amigo, en el pasado como en el día de hoy, hay mucha gente para cubrir sus pecados, se vuelven gente religiosa, gente muy amable, muy respetuosa, se vuelven gente buena. Todo lo que el hombre hace para salvarse a sí mismo son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. No sirve. No sirve. La gente ofrecía multitud de sacrificios, pero sin fe, sin arrepentimiento, solo por costumbre. El atrio era un patio que rodeaba el tabernáculo y el templo. Allí se encontraba el altar del holocausto, el altar del incienso, el lavatorio y el mar de bronce. La palabra de Dios dice que ellos hollaron. En otras palabras, pisotearon, como el alfarero pisa el barro. Así, de esa manera, cuando no se cumple la palabra de Dios, se le pisotea con su desobediencia, con su indiferencia. Por eso aquí, mira, estimado hermano y amigo, todo lo que el hombre hace para satisfacer la justicia de Dios no sirve. De nada sirve. Para estar a cuentas con Dios. Mucha gente se vuelve gente muy religiosa. Hacen sus alfombras a los ídolos. Hacen una misa. Hacen alguna dádiva, algún regalo, procurando ganarse el perdón de Dios. No es la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor, el versículo 13 y 14, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, no son gravosas, me son gravosas, cansado estoy de llamarlas. ¿Sabes qué hace el hombre cuando está en pecado y no quiere arrepentirse? Busca a Dios a su manera y se vuelve un hipócrita religioso. Un hipócrita es un actor, un simulador. Está simulando piedad, está simulando devoción. Ellos llevan toda clase de ofrendas solo para cumplir, según ellos, para agradar a Dios, para apaciguar a Dios, para hacer fiestas al Señor. Eran los primeros,
pero de manera sacrílega. Con razón el Señor dice a este pueblo: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vez de agradar a Dios, se agradaban a sí mismos. Para Dios era cosa abominable todo lo que hacía el pueblo, todo lo que ofrecía el pueblo. Mira lo que dice la palabra del Señor, el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? Todo pecado, cualquier pecado, interrumpe nuestra comunión con Dios. Dios es santo, santo, santo. Cualquier pecado que cometemos nos aleja y nos separa de Dios. Todo pecado nos aleja de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación personal con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, siempre va a esperar que uno se arrepienta, que confiese su pecado y ande en los caminos del Señor como debe ser. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor. Estimados hermanos, y esto es algo hermoso en la gracia, en el amor, en la misericordia de nuestro bendito Padre Celestial. Amados hermanos y amigos, la gracia de Dios, todo lo que Dios hace por su gracia. Aquí el Señor nos enseña cómo estar a cuentas con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Eso es exactamente lo que usted y yo y todos debemos hacer. ¿Sabes qué, hermano y amigo? Dios nunca nos pide cosas imposibles. Dios espera de todos los hombres un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de pensamiento y actitud con relación al pecado. Eso es lo que espera el Señor. La gracia de Dios es todo lo que Dios hace a nuestro favor. A nuestro favor, estimado hermano y amigo. Eso es gracia de Dios. Si usted, estimado hermano y amigo, quiere estar a cuenta con Dios, Dios nos manda, en primer lugar, una sincera confesión de pecados y arrepentimiento del pecado. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Mira, hermano, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado y hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Eso se llama arrepentimiento. La palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz puede perdonarnos, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Estimado hermano y amigo, acercaos a Dios.
Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Dios está dando la oportunidad, el privilegio, hoy en día, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, confiesen su pecado al Dios vivo, al Dios verdadero. El versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Una vez más dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira lo que pide el Señor, lo que quiere ver en usted, en mí, en todos los hombres. Fe, creer en el Señor Jesucristo para perdón y limpieza de todos nuestros pecados. Solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede perdonar nuestros pecados, lavarnos, limpiarnos, lo más profundo de nuestro ser, de todo pecado, de toda contaminación de pecado. En quien tenemos por su sangre, dice la palabra del Señor, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es por su gracia, estimado hermano y amigo. Es obra divina, la salvación es obra de Dios. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Solo Dios puede perdonar y limpiar todos los pecados y las maldades de nuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Acéptale como tu Señor y Salvador. Solo la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar, limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Del versículo 19 y 20. Mira lo que enseña la palabra del Señor. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Usted, estimado hermano y amigo, lo único que nos queda es obedecer para ser bendecidos. Si usted no quiere obedecer, va a seguir en ese camino de rebeldía, de dolor, de muerte, de condenación. Estimado hermano y amigo, el Señor, ahí donde estás, te espera con los brazos abiertos. Él dice: venid, venid y estemos a cuenta. Señor quiere perdonarte, lavarte, limpiar todos tus pecados. Él ya murió en la cruz, derramó su sangre por amor a ti, a mí, a todo el mundo. Escoge, estimado hermano y amigo, la bendición. Aléjate del castigo, de la condenación, del pecado. La rebeldía trae sus consecuencias. La desobediencia trae consecuencias terribles. La obediencia trae bendiciones. Acércate a Dios, humíllate, quebrántate delante del Señor. Ya no vivas más esa clase de vida
lejos de Dios, alejado, separado de Dios. Deja esa clase de vida religiosa que no produce nada, absolutamente nada en tu alma, en tu vida. Comienza una relación personal, íntima, con nuestro Señor Jesucristo. Entrégale tu vida, confiésale tu pecado, acéptale como tu Señor, tu Salvador. No esperes que llegue el próximo año, hoy mismo. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy día puede empezar un año nuevo, una vida nueva para ti, estimado amigo, amiga. Ya no andes más en ese camino del pecado que destruye tu alma, tu vida y te condena. Ya no permanezcas más en ese camino. Ponga tus ojos, tu mirada en Jesucristo. Cristo te espera con los brazos abiertos. Y Él dice, venid, estemos a cuenta. Jesús te dice, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acude, acude, estimado hermano y amigo, a los brazos de Jesús. Dios quiere perdonarte. Dios quiere una nueva vida, darte una vida eterna, una vida con propósito, una vida con esperanza. Pero tienes que creer en Él, confiar en Él. Dígale, Señor Jesús, perdóname. Mucho tiempo he andado en el pecado. He vivido en el pecado. ¿Cuántas veces me he rebelado contra ti? Contra tu palabra, contra tus mandamientos. He pisoteado tu verdad, tu palabra, tu evangelio. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí, perdóname. Todos mis pecados, mis maldades que he hecho delante de tus ojos. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre. Creo que tu sangre puede lavarme, limpiar mi pecado, mi maldad. Me arrepiento, Señor Jesús, ayúdame. Te recibo como mi Señor, mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén y amén.